Buenas tardes, atención por favor, inicia grabación. Siendo las 3:40 del día 23 de abril del 2019, nos encontramos presentes en la sala 16 de Audiencia de Seguridad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en la ciudad de Puebla, a efecto de celebrar audiencia oral y pública correspondiente a la carpeta administrativa 2019/CJP/Puebla, la cual será presidida por el abogado Juan Carlos Malpica Ladro, juez de control. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen en esta audiencia y el público asistente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la misma. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, solicito a los presentes se pongan de pie para recibir al ciudadano juez. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. En el lugar, fecha y hora señalados por la encargada de sala, declaro abierta la presente audiencia. Para efectos de registro y publicidad, procedo a individualizar a los intervinientes por el Ministerio Público. Por parte de la Fiscalía, su servidor licenciado. Por parte de la Fiscalía. Gracias. El recurrente. Logística terrestre de transporte metropolitano, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Sí, como asesor jurídico, el licenciado Israel de Jesús Ramos González. Y como asesor jurídico, el licenciado Marcos Javier Ramos Aguirre. Vista esa manifestación, abogados, ¿aceptan y protestan el cargo que les ha sido conferido? Sí, acepto. Sí, acepto. La presente audiencia se ha citado para realizar un control judicial sobre una probable inactividad realizada por el agente del Ministerio Público. En ese entendido, asesores jurídicos tienen el uso de la palabra, no sé quién vaya a hacer el uso de la misma. Gracias, señor juez, buenas tardes. Buenas tardes. El motivo de la presente audiencia, como usted lo señala, es por omisiones que consideramos en este lado, en esta asesoría jurídica, son actos de omisión cometidos por el agente del Ministerio Público con respecto a hacer cumplir en primera parte sus mismos acuerdos, así como de garantizar o llevar a cabo una debida diligencia que garantice los derechos de la víctima. Como antecedentes y hechos, le manifiesto rápidamente, con fecha 16 de noviembre del 2018, mi representado y la empresa y uno de sus trabajadores fueron víctimas del delito de robo. Después de levantar la denuncia correspondiente, a la cual se le asignó el NUAT se siguió con el trámite correspondiente. Con fecha 6 de diciembre del 2018, el agente del Ministerio Público inicialmente, de forma correcta, después de seguir los procedimientos de ley, las acreditaciones de ley, ordena la devolución del vehículo a la víctima después de previa acreditación. El día 10 de diciembre del 2018, la Policía Federal, en cumplimiento al ordenado por el Ministerio Público, le solicita a la empresa del depósito vehicular denominada Grúas Rescate y Asistencia Vehicular SADCB que haga entrega del vehículo de lo que había ordenado el Ministerio Público inicialmente. Sin embargo, dicha empresa se niega a recibir el acuerdo del Ministerio Público y condiciona la recepción del mismo al pago de 48,000 pesos para poder recibir el acuerdo del Ministerio Público y hacer entrega física del vehículo que había sido recuperado. Ante dichas circunstancias se le hizo del conocimiento al agente del Ministerio Público el día 18 de diciembre y el día 10 de enero del 2019, de nueva cuenta, de forma acertada, hasta ese momento, el agente del Ministerio Público emite un acuerdo en el cual le solicita al depósito vehicular, le refiera cuáles fueron las circunstancias de lo del acuerdo que no había recibido, que le emitiera copia simple de la concesión vehicular que se le había otorgado
y le señala que tiene que estarse a lo estipulado en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, en específico al ejercicio fiscal 2019, en especial al artículo 91, fracción cuarta, en su cuarto párrafo, que señala que los vehículos tienen, y más cuando se trata de víctimas, tienen una reducción del 100%. Sin embargo, dicho depósito vehicular volvió a hacer caso omiso al mandato, al acuerdo del Ministerio Público. No pasó nada. Después de ello, se le solicita a la gente del Ministerio Público, con fecha 1 de febrero de este año, pues que ante la negativa de dicho depósito, pues solicitábamos su intervención para que empezara en primera instancia a aplicar lo que señala el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en especial en su fracción 2, es decir, a solicitar el requerimiento con un apercibimiento de ley, con una multa, o en su defecto le solicitábamos que si seguía con esa negativa, solicitábamos su intervención para garantizar los derechos de la víctima y que se nos permitiera, junto con sus facultades dispuestas en el artículo 104, también de hacer uso de la fuerza pública para garantizar y restituir los derechos de la víctima. Sin embargo, después de todo ello no ha pasado nada, no se nos dio ni se ha acordado nada de esto. Desde lo último, sigue generándose una omisión tanto a que se le ignore el acuerdo inicial del 10 de enero del 2019, se está omitiendo garantizar lo dispuesto en el artículo 109, fracción 23, que es la restitución de los derechos de la víctima, y se está permitiendo que una persona moral, aparte de ignorar los acuerdos del Ministerio Público, esté pasando por alto la Ley General de Víctimas en su capítulo 5, en su artículo 5, en específico la debida diligencia, que es la reparación integral, y en su capítulo de gratuidad, ¿no? Entonces consideramos que esas omisiones deben de ser detenidas, o bueno, deben de tomarse un acto, y solicitamos esta audiencia para solicitar su intervención para que el Ministerio Público se le ponga un tiempo para poder garantizar y restituir a la víctima, porque no se le puede seguir revictimizando, y sobre todo se le debe de pasar por alto o ser omisos y permitir que la víctima tenga que pagar para poder tener acceso a la justicia y sobre todo para poder ser restituida en sus derechos. Es cuanto, señor juez. Ministerio Público. Quiero hacer notar primero, señoría, que aun cuando a mí se me requirió en específico con mi nombre para que compareciera esta audiencia, la carpeta y la investigación la tiene ya el licenciado, más sin embargo, aquí estoy presente para el efecto de garantizar la administración de justicia y sobre todo el requerimiento que hizo esta autoridad jurisdiccional. ¿Usted la estaba integrando? Sí, su señoría. Ahora bien, por esa razón considero que lo que señala el asesor jurídico en este momento, en parte tiene razón, porque efectivamente la investigación se está llevando en relación a un robo de un vehículo. Todos los trámites se han realizado en términos de los lineamientos que a nosotros nos impone la Constitución y la ley. Tan es así que, como él mismo lo refiere, el 6 de diciembre del 2018 se le entregó a la víctima el oficio en donde se le está liberando del aseguramiento de esa unidad que fue recuperada. Se giró el oficio correspondiente al encargado o al inspector de la Policía Federal de Caminos, porque ellos fueron los que nos pusieron a disposición la unidad de referencia, para que a su vez él le diera indicaciones al del encierro que entregara esa unidad. Posteriormente, la víctima presenta un escrito en las mismas condiciones, en donde señala, en síntesis, que era muy excesivo el cobro que se le estaba efectuando por parte del encargado del encierro de donde se encontraba el vehículo. En base a ello, a ese escrito, hubo un acuerdo que le fue notificado a la víctima, incluso del cual había dado origen
a un amparo que en las mismas condiciones había presentado la víctima, en el sentido de que no se le estaba restituyendo la garantía de que se le entregara el vehículo sin pago y cuestiones relacionadas. Más sin embargo, la Autoridad Judicial Federal declaró en su sentencia que se sobreseía dicho juicio de amparo, atendiendo a que se advertía de las constancias que se le remitieron en su oportunidad, que se estaba advirtiendo una tramitación de manera constante y que había actividad ministerial. Y que el escrito al que se estaba haciendo referencia a la víctima, sí se le estaba acordando, tan es así que se le había requerido al del encierro para que informara en qué se estaba sustentando para el efecto de realizar los cobros que señalaba la víctima. Después de que se sobreseyó ese amparo, nuevamente comparece y solicita de nueva cuenta se le requiriera a esta persona, al encargado del corralón, para que entregara sin pago alguno a la víctima dicho vehículo. Ese escrito que presentó con fecha 1 de febrero, le recayó otra comparecencia en donde ratificaba tal escrito el señor, que fue de fecha 11 de febrero de este mismo año. Posteriormente, existe en la carpeta de investigación un acuerdo de fecha 7 de febrero de este año, en donde se le está requiriendo de nueva cuenta al encargado del depósito vehicular, que es rescate y asistencia vehicular, para que dé cumplimiento al requerimiento que ya se había solicitado con fecha anterior y señalara el motivo por el cual no había dado cumplimiento cabal a lo ordenado por la representación social. ¿Con apercibimiento o sin apercibimiento? Sí, sin apercibimiento hasta ese momento. ¿Sí? Ese oficio se le entrega, se le entrega con a través de una constancia, porque efectivamente son muy renuentes estos señores de los corralones, y se le entrega con fecha 22 de abril a través de una notificación que se efectúa pegándose en el portón de esta puerta, de donde está el encierro, porque efectivamente las personas son muy renuentes para recibir los oficios de liberaciones de las unidades. Ya son muy renuentes y tenemos que utilizar diversas estrategias, desde luego jurídicas, para no violentar más la ley, ¿sí? Para el efecto ¿Cómo que de que para nos no pidan, violentar más la ley? ¿A qué se refiere, Ministerio sí, Público? No, es que ¿sabe cuál es el detalle, señoría? De que les mandamos los oficios y no los reciben, no abren. No, yo a qué me refiero, o sea, usted dice para no violentar más la ley. ¿Quién está violentando la ley, usted o quién? No, de nadie, no violentar Entonces, más la ley en el sentido de que nosotros hagamos una intromisión o violentemos algún derecho fundamental para obligar a esta persona que entregue el vehículo cuando él lo tiene en calidad de depositaría, que en todo caso daría lugar a una investigación distinta para que en calidad de depositaría, al momento en que se le requiera oficialmente de la entrega de la unidad, ya pueda dar pauta para el inicio de alguna carpeta de investigación en su caso, para el efecto de que este señor entregue la unidad. O sea, oficialmente no se la ha solicitado al Ministerio Público. No. ¿A qué se refiere usted? Oficialmente no le ha solicitado. Ya se le hizo el requerimiento, señoría, pero entonces, este señor se ha negado no ha recibido el requerimiento, porque solamente está una constancia en donde se pega en la puerta del inmueble donde está. ¿Y usted cree que esa persona puede hacer caso omiso a sus resoluciones o qué es lo que pretende? Al requerimiento, desconozco hasta que se le envíe desde luego otro requerimiento más con los apercibimientos de ley. ¿Cuántos requerimientos le va a hacer usted? Los que señalan el artículo 104, señora. Yo creo los que señalan, o sea, ninguno. El artículo 104 no establece una prelación. Agente del Ministerio Público tiene que hacer efectivas sus resoluciones. O sea, no es aquí si quieren o no quieren. Usted es una autoridad. Sí, lo sigo escuchando. Sí, señoría. Efectivamente, estamos en ese trance jurídico de que se le está requiriendo pues dé cumplimiento a esa información en cuanto a que señale cuáles son los fundamentos o los motivos por los cuales no ha entregado esta unidad a la víctima. ¿Sí? Y yo considero que una vez que transcurra este término, pues se va a continuar con esa actividad ministerial para que nos mencione cuáles son los motivos o sustentos en que él se justifica para no entregar esta unidad.
Y yo creo que una vez que ya tengamos esa información de esta persona, pues tener que ver cuál es la otra vía para el efecto de que se haga cumplir lo que señala la ley en cuanto a que se le tenga que restituir a la víctima de su unidad vehicular. Pues ¿mande? Sí, hay un último oficio que fue de, ¿qué fecha? Es ¿verdad? Hay un oficio, señoría, del 22 de abril en donde ya se le está requiriendo precisamente que dé cumplimiento a esa entrega que se le está realizando con un apercibimiento de 1000 unidades de salario para el caso de que se negara a hacer la entrega de esa unidad. Pues hasta ahorita es lo que tenemos en la carpeta de investigación, señoría. Recurrente. Señor juez, lo manifestado por la gente del Ministerio Público creo que por sí mismo habla. Los tiempos, las omisiones para hacer valer sus mismos acuerdos, las omisiones a la debida diligencia, siguen mermando los derechos de la víctima como tal. Y creo que no se puede seguir dañando a las víctimas y sobre todo condicionarlos, por un lado a pagar para poder ser restituido y por el otro lado seguirle condicionando, pues voy a ver hasta cuándo me reciben, voy a ver qué más hago cuando la misma víctima desde peticiones previas ya se le había dicho, te hacemos del conocimiento que nos están pidiendo dinero para restituirme y te pido que apliques lo dispuesto en el 104, es decir, lo señala muy claro el artículo 104 en su fracción 2, pueden hacer uso para hacer valer sus acuerdos de una multa, pero también lo señala el mismo artículo 104 que para hacer valer, si es necesario, pueden hacer uso de la fuerza pública, circunstancia que jurídicamente ya se le solicitó a la gente del Ministerio Público, pero que ha sido omiso tanto en contestarnos como ha sido omiso en hacer valer sus mismos acuerdos. Y eso sigue dejando en un estado total de indefensión a la víctima al revictimizarla y sobre todo a dejarla en un estatus de estar condicionada para poder ser restituida por un tercero del cual el Ministerio Público no ha sabido cómo hacer valer sus mismos acuerdos, lo mismo que él está requiriendo, perdón, está mal dicho, pero se lo están pasando por el arco del triunfo y a la víctima, pues más víctima la siguen haciendo. ¿Es cuánto, señor juez? Ministerio Público. Mire, su señoría, en términos de lo que señala el artículo 258, esta Fiscalía considera que no hay omisiones en la investigación. Efectivamente, la cuestión de la reparación del daño es una situación que va aparejada con la investigación que se está efectuando. El oficio de liberación de la unidad automotora se realizó desde el año pasado, la fecha que ya señalé. Sin embargo, el Ministerio Público no tiene en su poder las facultades para que físicamente él entregue la unidad. La cuestión de la investigación en términos de lo que señala, reitero, el artículo 258, relacionada con los fines del procedimiento, se están cumpliendo. Tan es así que hay investigación y hay actividad ministerial, ¿sí? Y recalco. Sobre la investigación no estamos hablando, agente del Ministerio Público. Efectivamente, porque señala… Estamos hablando de un acto de omisión por lo que respecta a la entrega del bien. Sí, más sin embargo, esa entrega, efectivamente, en cuanto a la entrega del bien, físicamente el Ministerio Público no tiene la unidad, sino que la tiene asegurada tras un acto jurídico que es esa depositaría. ¿A disposición de quién está, agente del Ministerio Público? ¿Perdón? ¿A disposición de quién está esa unidad? A disposición de nosotros, mas sin embargo fue puesta por una autoridad de seguridad pública, su señoría. Y para que nosotros hagamos cumplir esas determinaciones de entrega, tenemos que recurrir a determinados actos jurídicos también para el efecto de que se cumpla con esa entrega material o física. Y en su caso, como lo señalé hace un rato, si hay lugar o si da lugar a la iniciación de una investigación relacionada con
con la no entrega material de ese vehículo, pues se iniciará la carpeta correspondiente, su señoría. Pero ahorita, en la carpeta de investigación se están haciendo todas las actividades necesarias para en su momento que esta persona cumpla y entregue un bien del cual ya se ordenó a través de un acto jurídico. Es cuanto, su señoría. Cierro debate con suficiente información para resolver la solicitud presentada por el asesor jurídico de la víctima, la empresa moral denominada Logística Terrestre de Transporte Metropolitano, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, representada por el abogado. En primer lugar, este juzgador encuentra que, contrario a lo que manifiesta el agente del Ministerio Público, sí existe una omisión fiscal. No es posible que las determinaciones que usted dicta en su calidad de autoridad las deje al capricho de un tercero. No lo quiero, no las quiero llevar a cabo. ¿Y por qué? Pues porque no quiero. Sería tanto como que yo dejara también al arbitrio de ustedes el cumplimiento de mis determinaciones. Las determinaciones se cumplen. Y si no se cumplen, está establecido el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Existe la coercitividad. Porque si no, ¿qué efectos tendría la resolución de una autoridad? Ándale, no seas malo, cúmplelo, ¿no? Por favor. No. Ya ha habido una omisión, porque desde el año pasado, diciembre del año pasado, se ha ordenado la devolución de este vehículo de la víctima. Y a la fecha, estamos en abril, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses, en donde no se le ha restituido en el goce de sus derechos. Se le está revictimizando. Imagínense, soy víctima de un hecho probablemente constitutivo de delito, un hecho que la ley señala como delito. Y todavía, aún de que soy víctima, resulta que por una determinación, por un capricho de un tercero, sigo siendo víctima. Y acudo ante la autoridad, ante quien está a disposición ese vehículo, que es el agente del Ministerio Público. El Ministerio Público devuelve el vehículo y sí, ordena la devolución. Pero viene y me dice aquí en la audiencia, es que materialmente yo no lo tengo. Pues sí, yo sé que materialmente no lo tiene usted, porque tiene que estar bajo los dispositivos legales ante una empresa o un particular que tiene concesionado ese servicio, porque es un servicio que tiene que prestar el Estado, que en su caso podría dar pie a la revocación de esa concesión, ¿no? El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a nosotros como autoridad, a nosotros refiriendo a usted y a mí, agente del Ministerio Público, a respetar, hacer respetar, promover, difundir los derechos humanos. Y este hacer respetar es parte de nuestra actividad.
es nuestra obligación. Y uno de esos derechos humanos que tiene la víctima es, una vez transcurridos los trámites a que haya lugar, porque en su investigación, supongo, no fue mencionado en esta audiencia, quiero suponer que usted ya realizó todos los actos de investigación que puedan corresponder al vehículo el cual usted ordenó su devolución. Es decir, se cumplieron con todos los trámites legales. Una vez hechos estos actos de investigación, entonces no hay razón por la cual se deba retener ese vehículo. Y si usted no tiene el derecho de retener ese vehículo, menos lo tiene un tercero. Menos lo tiene un tercero. Pero tiene que hacer valer sus resoluciones, agente del Ministerio Público, porque le digo, si no, ándale, no seas malo, cúmplelo. No, eso no es posible. Al ser una concesión, esa concesión está sujeta a lo que establece la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado. Y la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Puebla, en el artículo 91, fracción cuarta, tal y como fue expresado por el asesor jurídico, en su párrafo tercero, establece la reducción de las contribuciones en un 100% tratándose de víctimas, precisamente porque esto es acorde a la Ley General de Víctimas, a la Ley de Protección de las Víctimas del Estado de Puebla, en sus artículos 17 y 18, al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 109, fracción 23ª, ser restituidos en sus derechos. Y esta restitución es de carácter integral. O sea, no se puede dejar al arbitrio. Y en ese sentido, entonces, agente del Ministerio Público, aparte, hay que tomar en consideración, vamos a suponer no lo anterior, pero usted ya hizo un requerimiento del 7 de febrero, en donde hace usted un apercibimiento. Sin embargo, lo notifica hasta el 22 de abril. Usted me lo dijo. No, el 22 de abril. ¿No? 22 de abril se le pega en el portón de la puerta de este depositario. Febrero, marzo, abril, más de 2 meses y usted no notificó el acuerdo. Lo notifica hasta apenas. Pero ya está notificado. Sí, hay uno del 7 de febrero, ¿no? Bueno. Notificados. Independientemente de ello, ya está notificado este acuerdo en donde hay un requerimiento con un apercibimiento. El artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establece una prelación para la utilización de las medidas de apremio. No tenemos que ir en el orden que establece dicho artículo. Se debe de establecer la medida de apremio más adecuada para el cumplimiento, para que se cumplan las determinaciones. En ese sentido, si en 3 días, agente del Ministerio Público, a partir de la notificación, no le contesta este tercero, que aparte de usted no tenía por qué razón requerirle que le informara por qué razón no devuelve ese vehículo.
pues él no puede tener ninguna razón para no devolver el vehículo. Un vehículo que está a disposición de usted y que, como dijimos, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, la víctima no debe pagar ni un derecho de piso, ni un pago de grúa, porque si no estaríamos revictimizando. Imagínense. Todavía de que me cometen un delito tengo que pagar para que me devuelvan mi bien. Pues es ilógico. En ese sentido, si en 3 días no le contesta, pues tiene que utilizar usted la medida de apremio que sea correspondiente. Auxilio de la fuerza pública. Restituya usted el bien. Y no tarde tanto en notificar, porque si no también está usted victimizando. Yo entiendo que la carga de trabajo a veces no permite ser tan diligente, entiendo. No justifico, porque el Código Nacional es claro en cuanto a los plazos y términos. Entonces, no permita que se siga revictimizando a la víctima, que tiene derecho a ser restituida en sus derechos de manera integral, y parte de esos derechos es su derecho al patrimonio, y ese bien es parte de su patrimonio. Resuelto lo anterior, ¿alguna otra solicitud, asesor jurídico? No, nada más, juez, con fundamento en el artículo 50, copia audiovisual de la presente audiencia. Sería todo. Ministerio Público. De la misma manera, su señoría, en términos del artículo 50, copia de este audio y video. Con fundamento en el numeral 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena la expedición de las copias requeridas previa constancia de entrega que queda sentada en la carpeta administrativa correspondiente. ¿Alguna otra solicitud? Asesor jurídico. Siento que el Ministerio Público teme la negativa que ha recibido en últimas fechas por parte de este depósito. Pero también hay un punto que creo que es muy importante hacer notar y que nos acabamos de revisar, estábamos platicando hace rato. Aparte de que se revictimizó a la víctima, se le manda un depósito vehicular lejísimos. Bueno, esa es la concesión, ¿no? Sí. A lo que quiero referir, señor juez, es que también yo creo que si fue víctima de un robo y ellos son a los que se les puso a disposición el vehículo, es ilógico que se mande al depósito más lejano y todavía se le diga a la víctima, ve por él, ¿no? Que haga lo que tenga que hacer y que está de acuerdo a sus facultades para hacer cumplir y se le restituya a la víctima, pero no se le, insisto, se le revictimiza. Sería lo mismo, coincido totalmente en lo que usted dijo. Ministerio Público. Bueno, para que no quede tampoco mi determinación así, para que vea que sí se deben de cumplir las determinaciones. Si usted no cumple con mi determinación, lo apercibo de que le voy a imponer una multa equivalente a 100 unidades de medidas de actualización. Su señoría, coincido con lo que usted señala en cuanto a que tenemos que ser objetivos y reales, y sobre todo que nuestras resoluciones tienen que ser coherentes y congruentes y sobre todo apegadas a derecho. Tal como se lo mencioné en un principio, estoy realizando actividades relacionadas con la investigación y con la restitución de la unidad a que se ha estado haciendo referencia. Y considero, desde el punto de vista objetivo también, de que se van a continuar con estas actividades para hacer cumplir esta determinación. Yo no dije que no hubiera actuado agente del Ministerio Público, yo dije que hay una dilación en su actividad que
influye precisamente o acarrea que haya una revictimización. Yo no estoy diciendo que no esté actuando usted, lo que estoy diciendo es que no está actuando de manera adecuada y pronta. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, su señoría. En cuanto a ese aspecto, nuevamente recalco las situaciones de que esta actividad que se va a realizar y que se continuará realizando por parte de la Fiscalía es desde el punto de vista objetivo, razonable, conforme a derecho, y desde luego yo tampoco puedo violentar derechos humanos. Yo no le estoy diciendo que violente derechos humanos, agente del Ministerio Público. No sé si no quedó clara mi resolución. Yo no le estoy diciendo que viole derechos humanos. Yo estoy diciendo que restituya para que no haya violación de derechos humanos. Del otro lado no hay violación a derechos humanos. O sea, el permisionario que tiene el permiso para tener ese corralón no tiene ningún derecho para decir que no le devuelve el vehículo a la víctima. Entonces a eso me refiero. No puede haber una violación de derechos humanos por el otro lado. No sé si no me he dado a entender, agente del Ministerio Público. Su señoría, entendí perfectamente bien esa determinación, y la cuestión era únicamente, me dio vista para la cuestión de la inoperancia que estaba señalando el asesor jurídico, de que no se no le di pusieran a vista, disposición. le ordené, agente Adelante, del señoría, Ministerio acata Público. esta Pues tiene que fiscalía acata. acatarla, porque si no la acata, yo sí le voy a hacer efectivo el apercibimiento. Y si continúa usted así, lo voy a mandar a arrestar por 36 horas. Su señoría, yo no estoy desacatando ninguna Le situación, estoy señor. diciendo, agente del Ministerio Público, cumpla con lo que yo ordené. ¿Alguna otra Adelante, solicitud? señor. Ninguna por parte de esta fiscalía. Ninguna, señor juez. En vista de que no hay ninguna otra solicitud o manifestación sobre la cual debe recaer una resolución por parte de esta autoridad, declaro cerrada la presente audiencia. De pie para que se retire el ciudadano juez. Siendo las 14 horas con 17 minutos, se da por terminada la presente audiencia de grabación.